Hola, muy buenas tardes. La verdad es que quisiera hacer una consulta. Es, Normalmente nosotros estamos espantados por los índices de delincuencia, y queremos seguridad, no queremos asaltos, no queremos que la propiedad privada se nos quite, ¿cierto? Y vemos a José Antonio Caz indignadísimo, expresando con todo el patriotismo que él lo caracteriza, su amor por la nación, pidiendo más seguridad en forma eficiente, eficaz, ¿cierto? Yo le pregunto, José Antonio, ¿cómo estás? Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Así como te pregunté en la Plaza de Armas ese día. ¿Cómo estás con una de tus hijas ahí? Y cuando te pregunté estaban hablando sobre todo el tema de los donantes, y uno de tus colaboradores me dijo, oye, qué interesante tu pregunta, nosotros pensamos que era una galleta. Alguien así como que viene a molestar. Y después, no, me tomaron los datos. Bueno, y después te respondí un correo, no obtuve tu respuesta. Pero estuvimos hablando, y tú fuiste muy caballero conmigo y me acogiste el comentario. Ahora yo te quisiera hacer otra consulta. Es cuando hablamos de la delincuencia, ¿cierto? De los cogoteros, los que nos linchan. Tú sabes el caso que te contó uno de tus abogados que estaba en la comisión, en la comisión constitucional, ¿cierto? Tengo el nombre ahí, que Andrés Guzmán se paraba ahí donde estaban los expertos constitucionales y les presentaba, y cada uno los firmó y tomó conocimiento de mi caso, con todas las prevaricaciones y todo eso. Sí. Entonces me contó que todo tu partido ya sabía, lo tengo en WhatsApp, que estaba en conocimiento de todo el Partido Republicano. Entonces te consulto, por ejemplo, en Chile hay secuestros, hay estadísticas de secuestros, como en México o en Colombia que secuestran y por los niños después no se sabe más, detenciones. ¿Y te cuento algo? Así como hay delitos de cuello y corbata, ya que por ejemplo tiene que ver con los cursos de éticas que les dieron y realmente negociaron los jueces de todo lo que es la libre competencia. En realidad libre competencia en Chile no hay, porque no podemos decir que los Chicago Boys hicieron un mercado en donde funcionara la libre competencia. La libre competencia es necesario que haya acceso a la información, sea transparente, realmente no hayan grandes monopolios que dominen en los mercados o carteles en algunos simplemente, o que hayan colusión, ¿cierto? Tienen que tratar fuertemente y la doctrina americana nos da una gran lección comparado con la doctrina chilena que es una mugre, ¿cierto? Y con facilidades también para, para que la delación compensada sea un mecanismo rápido en donde no tiene mayores consecuencias. Y en Chile el perjudicial fue al negociar todo lo de los casos de colusión, también por ejemplo, lo que hizo Delano y Lavín, el Chuco Delano con caso Venta, el caso Farmacias, el caso CNPC, el caso Sukimich, el caso emblemático, el caso Pesca, en realidad se negoció. O sea, eso fue una burla, una mofa, ¿cierto? Una mofa a toda la población chilena. Y también le aturdió la mente. Eso pasa, porque eso es incentivar a la permisividad, la promiscuidad política. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Porque yo creo que nos tienen que dejar, tenemos que la historia no nos pille, sino que nosotros tengamos reflexiones y hagamos pensar a las personas, porque si no vamos a crear líderes mesiánicos que son una mente y pueden crear partidos en nombres suyos, pero en realidad no van a educar a las personas. Y un gran presidente que por su salud simplemente, o a lo mejor lo asesinaron, no tengo idea, porque yo creo que ya desconfío tanto, o ya haber sido tanto el agotamiento que tenía, trabajando solo, que Pedro Quiroga en realidad decía que gobernar era educar. Entonces, yo creo que es muy importante en que la población cuente con autoridades que eduquen, ¿cierto? Que den información y le enseñen a razonar y cómo escoger, a qué pensar, a no improvisar, ¿cierto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? O realmente, si realmente es... ¿por qué? Porque lo que hicieron fue un escándalo. Un acto de simplemente que cuando hablamos de los comentaristas deportivos, que a mí me sorprendía deportivos, de farándula política, o este estallido social, los grandes expertos, de repente estábamos todos tranquilos, nos pidió de sorpresa. Yo de ahí dejé de escucharlo, porque lo encontraba como un insulto que pensaran eso. Lo encontraba que estaban
ya una ignorancia, un nivel de conexión con la realidad y de lógica de no esperar que todas las desigualdades, que todo el caos en la mala administración, en todo el Estado y, en, y los problemas sociales que hay, en realidad no iban a estar de otra forma. Sobre todo en los informes del Banco Central veían avisaban de que era una economía que estaba totalmente en riesgo. Entonces, bastaba con un chispita nomás, con un chispita. Entonces el estallido social era previsible. Cuando hay desigualdades, cuando las autoridades negocian este tipo de cosas, se genera una indignación en la población. ¿Por qué se ve que algunos no tienen acceso a la justicia? Como por ejemplo yo con mi hija. ¿Por qué? Porque los abogados de la corporación no demandan y no se querían contra los jueces. Y yo no tengo cómo defender a mi hija contra la prevaricación que hicieron los jueces el ministro de Corte de Apelación de San Miguel y la jueza de los tribunales de familia de San Miguel, en donde emitieron un dictamen de medidas cautelares que ya vencieron y por lo tanto yo ya puedo ver a mi hija, pero en ese tiempo de medidas cautelares con un informe desacreditado de la Fundación Pares, en donde yo la denuncié a Fiscalía Nacional Económica, después Fiscalía Nacional Económica informa al Tribunal Constitucional y antes también la Contraloría había hecho una investigación grande de Fundación Pares y acogida donde tenía un fraude al fisco gigantón. Entonces tuvo que salir en Chilevisión para que el Estado la desacreditara. Y después venía el juicio. Y aún así, la jueza pescó, con el conocimiento de eso, pescó ese informe sin ni siquiera presentarse los peritos a la juicio y me hizo sentencia con eso. O sea, y ni siquiera yo tenía derecho a abogado, ni siquiera tuve abogado, porque yo se lo pedí por juicio y no me dieron y no pude defenderme. Y más encima es Raúl Gedres, que era el cuidador del ítem de mi hija, no escucha su voz, que así quiere ver siendo su papá, le insiste y igual se lo niegan el derecho. Y más encima, ese abogado no se presentó en la audiencia donde la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel da la medida cautelar y revoca lo dicho por los tribunales de familia, se los pasa por encima, no lo respeta, con los argumentos que el tribunal de familia ya sabía que la mamá de la Pía vivía haciendo denuncias, ya sabía eso, conocedora, y le cree a un abogado itinerante, se llama Felipe Gallardo, que llega en 14 minutos y le cree. Donde yo no estoy donde el abogado curador de mi hija no está y mi abogado, mi hija y mi abogado no es citado. En 14 minutos, Jimena Silvia Pizarro Barahona, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, aparta y revoca lo dicho por tribunal de familia durante 7 meses y da medidas cautelares. Imagínate, era nulo. Si no está el abogado curador, eso es nulo, ese acto judicial nulo. Entonces, mire mi hija, la Jimena Cáceres Marchal, la saca del país sin el permiso del papá, ni siquiera notificándolo. O sea, no podía haber hecho la audiencia. Dijo mismo ella en la audiencia, ahí, yo llegué, pero yo no he sido notificado. Entonces ella me dijo, no, esto no se puede hacer. Igual dio el permiso. Imagínate, involucró hasta la Cancillería. Entonces, te digo algo, eso es un error judicial, eso es una sentencia que hay que respetar del Poder Judicial como gran ciudadano, o simplemente es un secuestro de cuello y corbata. Secuestro. Empecémosle a poner el nombre a las cosas como debe ser, ¿cierto? Cuando algo es, por ejemplo, una cogoteo, digámosle cogoteo. A mí me cogotearon los hijos, me cogotearon mi familia. ¿Cierto? Entonces te pregunto, si todo el Partido Republicano, como me lo aseguró uno de tus miembros, y yo tengo el correo, que ya había sido puesto en conocimiento esto, cuando está escribiendo la buena constitución, yo le pregunto al Partido Republicano qué opina de esto, porque ustedes saben, y les pedí ayuda. Y yo no tengo todavía ayuda para rescatar a mi hija. Y está en una situación de vulneración física y psíquica. Y la abuela denuncia a la hija. Y ahora, todavía no puedo ver a mi hija después de 3 años. A ver, ¿en qué cárcel de alta seguridad no se le impide a un delincuente, como yo, que defienda a su hija, se lo informa a tu partido, y todo tu partido lo sabe? No tiene ayuda de nadie, la corporación no toma estos casos porque no denuncia a los jueces de prevaricación, no ayuda si uno no tiene recursos. Entonces, yo te pregunto, la delincuencia que ataca los bienes y las propiedades de las personas, es una aberración y una gran preocupación para ti. Pero te pregunto, esto tú lo sabes. Hace más de 2 años atrás, tú lo sabes y tu partido lo sabe, me lo confirmaron. ¿Por qué no me han ayudado? ¿Pueden hacerlo? Te lo pido por favor. No sé cómo hacerlo. Porque he ido a todas las instancias y el Poder Judicial le da lo mismo. Entonces he elevado todos los recursos posibles y yo no tengo derecho a abogado porque no tengo los recursos para querellarme contra un juez. Y los abogados no se atreven. Además, los abogados no se atreven porque después no tendrían trabajo. Entonces,
Simplemente estoy en un país en donde te secuestran a los hijos con certificados pares, certificados falsos, desacreditados con Fundación Pares. Los partidos políticos que están atacando a la delincuencia saben, pero no hacen nada. En este caso, el Partido Republicano no lo pueden negar porque me lo comentaron. Tu señora lo debe saber también, porque también lleva a Chotot y por ahí se comentaba bastante. Entonces, te pregunto, ¿a dónde puedo ir? Partido Republicano, ¿ustedes tienen algún abogado que se atreva a tomar este caso que está ganado? ¿Que le importe la delincuencia que pueda brindar ayuda? No sé. ¿O cómo podría hacerlo? Porque en realidad, si tú me mandas el Estado, tú sabes que tú estás en contra del Estado, pero yo necesito... Mi hija está en riesgo, güey. Necesito contarle a alguien que tú dices que amas a Chile. Entonces, por eso tomo tus palabras. Si tú amas a Chile, es porque tú te duele. Te duele cuando en Chile pasa esto. A cada uno. Si a ti te duele lo que le pasa a cada persona si tú dices que amas a Chile. Entonces, si a una chilena está siendo abusada, que es mi hija, por el Poder Judicial, y le quitaron a su papá que la criaba durante 8 años, y tu partido sabe, a tu partido le indigna la delincuencia, y a mí me la secuestraron, y este es un secuestro cuello y corbata, con certificados falsos, con prevaricación, pero nadie se te va a demandar por prevaricación del abogado, porque no tendría rajas, pues. Te pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo...? Y también, ¿qué te pregunto? Si tú amas a los chilenos, con esas palabras, siento que a ti puedo requerir, porque si algo ama a los chilenos, también requeriría en auxilio de los que sufren y no encuentran justicias. O solamente la justicia es para los que... O tenemos que entregar nuestras hijas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de verdad? ¿A qué institución voy? Que resulte, que funcione. Lo otro te voy a hacer una pregunta. Mira, estamos ante... Estoy sorprendido de que, por ejemplo, se habla... Yo vivo en la Florida, ¿ya? Una vez Jimena Sondón me la encontré y me dijo, ¿sabes qué? Este alcalde está vendiendo activos fiscales para el capital de trabajo. Entonces está empobreciendo a la comuna para subrutar eso para pagar cuentas. Yo vi un informe de la Contraloría y hay déficit de 4.000 millones de pesos, horrible. Lo vi porque vivo en la Florida y yo acá. Y aquí tengo un vecino que es delincuente, son venezolanos que me atacan a mí, me atacan por fierros por atrás, mandan sonidos, me hacen tira. Y ellos saben que yo tengo una enfermedad que simplemente desde los 5 años tengo TDAH y tengo que tomar un medicamento que ellos... Y de ahí han destruido el hogar. Desde ahí. Mi ex señor dijo que cuando nosotros éramos los conflictivos con él, ellos muestran videos falsos que se autoinfringen heridas, autoinfringen para culparnos a nosotros, como los malos que se echan droga en otro auto para infringir a otro, y eso se lo mandan a la policía. ¿Te digo algo? Entonces, la policía ha visto acá dentro de mi casa, simplemente porque he hecho uso de defensa, mandando simplemente pequeñas objetos, no objetos contundentes, no, simples mensajes reportando a los carabineros después de haber recurrido a la mediación de la Florida, a seguridad de la Florida, a carabineros, a policía. Entonces, si yo estoy defendiendo los derechos de mi hija, ellos son responsables del caos que generaron en mi casa. Me acusaron a mí de que yo era responsable de eso. Entonces ¿quién administra la seguridad de las comunas, pues? O sea, yo recurrí a la oficina de migración. Yo no... Acá se están... Mira, imagínate. Están simplemente 3 venezolanos inmigrantes ilegales. Te meten fierros, te hacen tirar a la familia y después ellos aparecen como si fueran las víctimas. Y culpan a aquel que defiende los hogares. Yo nunca lo he atacado. Entonces es la seguridad de las comunas. ¿Quién las administra? ¿Te digo algo? ¿Sé por qué? Porque la Contraloría muestra unos horribles números de administración en la comuna de la Florida. La Contraloría, 4.000 millones de déficit y cuentas que destinadas pagadas para allá. Katy Barriga es elegida y apoyada por la UDI para ser alcaldesa. Yo me pregunto, ¿los partidos políticos tienen algún respeto por las personas y es algún filtro mínimo? ¿O eso va a seguir igual? El más famoso, el que tiene mejor pinta y el que más carismático puede ser autoridad y manejar fondos que implican que nuestras familias vivan en seguridad, o simplemente se les permite
y se permite vivir en impunidad a los delincuentes venezolanos que haciendo uso de vacíos legales y en forma cobarde espían y transmiten todo lo que sucede en un hogar y violan la casa de una anciana donde vivía papá y su hija. Aquí me vienen a pegar, viene un pastor, viene mi ex señora, me pegan y de ahí me denuncian a mí como yo el responsable de vulnerar a mi hija. Lo comprobé, Fundación Pares era falsa, estaba desacreditada, otro fraude y te digo algo. Entonces ¿hasta cuándo vamos a dejar no va a haber una coordinación centralizada, un programa que regule a las municipalidades la administración de sus recursos, una reestructuración en cómo se administrar los recursos de las municipalidades? Porque a cada una se manda por sí sola y por lo menos está las cosas en todas y no hay parámetros formales y profesionales para exigir como mínimo a aquellos que van a dirigir recursos que va a depender la salud y la seguridad, la educación de muchas personas. O sea, cualquiera puede ser un alcalde, da lo mismo la experiencia. Alguien que venga de Mecano y baile bien y simplemente sea apoyado por un partido político. Y de todo esto, ¿para qué están los partidos políticos? La UDI no le da vergüenza. ¿Qué consejo le dio Joaquín Lavín a Katy Barriga y su marido? ¿Cómo no entiende? Hay un círculo rodeado que realmente es responsable de que una mujer simplemente le haya hecho caso a su ego, a sus sueños y a su ignorancia para presentarse como candidata a administrar fierros calientes que implican en cómo va a vivir la gente. Si tú amas a Chile, yo creo que este tema debe ser conversado. Y también te digo, si amas a Chile, hay una niña que se llama Pía, la cual hoy pide tu ayuda para ser escuchada. Pía Guzmán. Mi teléfono es 569-798-1756. 569-798-1756. Ojo, te estoy hablando de un programa de inmigración también. Cuando yo opero, iré hablando de los migrantes venezolanos, yo creo que es urgente saber y tener una política de discriminar entre los migrantes que hay que expulsar. Como estos desgraciados que dejaron la embarrada en nuestra casa y nosotros estamos pagando las culpas que denunciaron falsamente y a mí me dan del culpable y que nosotros tengamos que renunciar a nuestro derecho de defensa propia porque ellos se han venido a nuestras casas donde hay niñas, ancianas y a nosotros nos han dado como responsables. ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a entregar nuestras familias? ¿Nuestras niñas? ¿Nuestros terrenos? José Antonio Kast, si tú amas Chile, te pido, por favor, una ayuda. Y lo otro es, ¿cómo están las otras municipalidades? ¿No es necesario hablar del tema de una reestructuración centralizada de los recursos? O sea, hacen competencia y realmente es así. Es imposible atacar cierto tipo de delincuencia, como por ejemplo los portonazos. Viendo las rutas en forma coordinada, la policía pudiera actuar para detener que realmente bajaría mucho las primas de riesgo de los que cobran las empresas de seguro para autos y por lo tanto aumentaría el salario real de muchas familias que tienen que pagar seguros elevados para en caso de robo. Entonces, yo te aseguro que acá a la empresa de seguro no les conviene. Pero esto, barreras que se puedan rentar con control remoto en la autopista o en otros lugares y aislar el sector donde va el auto y estudiar todas las vías por donde ocurren los portonazos, disminuirían enormemente el riesgo de portonazos y de la prima que tienen que pagar y por lo tanto las personas verían un aumento en sus salarios. Sí, un ahorro gigantesco porque las empresas de seguro tendrían que bajar la prima. Entonces a ellos no les conviene, pero a las familias sí. A los políticos, si estuvieran financiados o estuvieran... entonces, ¿por qué no se averigua? ¿No hay ingeniería? ¿No hay alguien que estudie esos temas, las rutas? ¿Cómo se, no se averigua? Simplemente la seguridad, se habla de seguridad, de tirar más Paco a la calle, más carabinero. A ver, pero cuando hay sangre derramada... Entonces, te digo algo, los jueces dentro de su escritorio mandan a los carabineros a correr el riesgo. ¿Es justo también? ¿Y los jueces qué riesgos corren si no se les puede acusar de prevaricación? Ellos se equivocan y no corren ningún riesgo, perdóname. ¿Tú encuentras justo eso? Oye, si tú estás ocupando ese cargo, tienes que hacerte responsable del riesgo que implica hacer algo mal. Y hacer algo mal en tu vida de familia implica separar y desgarrar y generar traumas. Traumas por generaciones a una familia. A ver, ¿hasta cuándo, José Antonio Kast, vamos a permitir que los pobres no tengan derecho a la justicia?
Yo estudié, pero me dediqué a mi hija. Yo no tengo la plata para querellarme contra el juez. ¿Qué institución me brinda el servicio de querellarme contra los jueces de prevaricación? Que lo tengo comprobado. Juicio con certificado desacreditado a la Fundación Pares, sin derecho a abogado, sin derecho a nada. Raúl Heller, que se presentó a la curaduría. Mi hija está ahora denunciada y dice que está en riesgo de violencia física y psicológica. He mandado 3 recursos de apelaciones y la Corte de Apelaciones no me responde. Entonces, por favor, si tú amas Chile, dime, ¿me puedes ayudar, por favor? 569-798-1756. Gracias. Ojo, si tú querías poner a Rodolfo Carter como administrador, Rodolfo Carter sabía todo lo que estaba pasando en mi casa. Y él permitió que un canal de televisión viniera y hiciera un escándalo acá, ¿ya? Pagado, y después aparece una boleta bien grande en una de sus balances, y él permitió que mi casa fuera denunciada por un sinvergüenza del Canal 11 de Chilevisión. Después me encontré con Julio César Rodríguez, le pregunté, le dije, oye, ¿tú sabes cuál es el contexto real de esta situación? Y Julio César Rodríguez me dijo, no, así. Le dije, ¿sabes qué? Yo me tendría que tirar con ustedes, porque lo que tú hiciste fue ponerte de acuerdo, hiciste una ordinariez. Hiciste una ordinariedad de reportaje. No tomaste todo, descontextualizaste y te digo algo, violaste la privacidad de un hogar. Y es grave. Me debería querer, pero no tengo dinero. Ah, chuta, lo siento. Entonces, te digo algo, Julio César Rodríguez es un sinvergüenza. Eh, Creo que es un sinvergüenza. Porque él cree que la delincuencia se trata tomando reportajes sin profundidad y sin seriedad. Entonces, te digo algo, si tú haces esto y destruyes un hogar, tú atacaste la dignidad de mi mamá, de mi hija. Entonces te estás aprovechando, Julio César Rodríguez, de tener un espacio en la televisión, porque no haces trabajos serios. Mandas a reporteros y haces... Y te digo algo, entonces es para que la gente sepa que te dio lo mismo. Y simplemente en Chile el que no tiene para darle la plata de quererse no puede defenderse frente a tus ataques irreverentes a familias que se defienden frente a las delincuentes de inmigrantes que hacen como inmigrantes venezolanos, delincuentes que vienen a destruir los hogares. Dejemos que Maduro nos domine. Dejemos. Dejemos que un dictador vuelva a dominarnos y nuestro país quede teñido en rojo, de sangre de inocentes. Eso. ¿Te digo algo? Yo creo que una persona para que le hable a la televisión y a la población tiene que tener integridad. Ese señor demostró su cero responsabilidad al hacerme cargo a mí de que yo tenía que juntar plata para creerse. Él debería haber visto. Tienes razón, po. Toma, aquí te presto la plata para que tú te crees y puedas tener justicia. Entonces, eh, yo creo que es necesario que se hable de los temas de delincuencia en forma real, 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 y con estudios, no con sacando fotos falsas, manipuladas de situaciones que no hablan del contexto real y que muestran ataques, y no muestran los ataques que nos pegan con fierros, nos vienen a azotar los venezolanos delincuentes que vivían al lado nuestro, Brasil 90 días. Eso, te digo algo, o vamos a entregar nuestras casas, nuestras hijas, a arrojarnos. Gracias.